Javier siempre ha estado orgulloso del matrimonio que construyó con Margarita. Se conocieron cuando eran jóvenes, todavía estudiantes universitarios llenos de sueños y esperanzas. La abrumadora pasión que sentían el uno por el otro pronto se convirtió en un amor profundo y duradero. Margarita era su mejor amiga, su confidente, la mujer con quien quería compartir el resto de su vida. La propuesta de matrimonio surgió de forma natural, y la sencilla pero conmovedora ceremonia selló la unión de los dos corazones enamorados. En los años siguientes, construyeron una vida juntos, compraron su primera casa, disfrutaron de viajes inolvidables y se rieron juntos de los altibajos que la vida les deparaba. Cuando llegaron los niños, Javier quedó sorprendido por la facilidad con la que Margarita asumió el papel de madre amorosa y dedicada. Fue incansable, compaginando su carrera profesional con las exigencias de la maternidad, siempre con una sonrisa en el rostro. Javier la admiraba profundamente, agradecido de tener a su lado a una compañera tan increíble. Sin embargo, después de 2 décadas de matrimonio, algo empezó a cambiar. Javier notó que Margarita parecía más distante, más fría. Pasaba cada vez más tiempo fuera de casa, por compromisos laborales. Cuando él la interrogó, ella se irritó y lo acusó de sospechar. Javier intentó ignorar las señales, convenciéndose de que eran solo inseguridades infundadas. Al fin y al cabo, Margarita era su esposa, su compañera de vida. Se habían jurado lealtad el uno al otro ante Dios y sus familias. Ciertamente, ella nunca lo traicionaría. Pero entonces, la evidencia se volvió imposible de ignorar. Primero, estaban las misteriosas llamadas que Margarita atendía en otra habitación, hablando en voz baja. Luego, las excusas cada vez más tontas para explicar sus constantes ausencias. Y por último, las manchas de labial en su camisa, un tono rojo que Javier nunca le había visto usar. Fue entonces cuando Javier recurrió a Alejandro, su viejo amigo y dueño de una agencia de investigación privada. Con el corazón hundido, le pidió a Alejandro que investigara a Margarita, temiendo la verdad pero sabiendo que necesitaba enfrentarla de una vez por todas. Y entonces llegaron las fotos. Imágenes claras y crueles de Margarita en brazos de otro hombre, intercambiando besos apasionados y caricias íntimas. Javier sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La traición de Margarita fue real, innegable. Esa noche, mientras Margarita dormía plácidamente a su lado, Javier permaneció despierto, consumido por una abrumadora mezcla de ira, decepción y determinación. Ira por haber sido traicionado por la mujer que juró amarlo para siempre. Decepción por haber confiado ciegamente en ella, ignorando todas las señales evidentes. Y determinación de buscar justicia, de hacer pagar a Margarita por su traición. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas mientras miraba a la mujer dormida a su lado. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo conseguiste mentirle y engañarlo durante tanto tiempo? Javier se sintió como un tonto, un ingenuo que había estado completamente ciego a la verdad. Pero no permanecería así para siempre. Javier se juró a sí mismo que Margarita enfrentaría las consecuencias de sus acciones, sin importar lo que costara. No descansaría hasta que se hiciera justicia, hasta que ella sintiera el dolor y la humillación que él estaba sintiendo en ese momento. Con la ira ardiendo en su pecho como una llama ardiente, Javier prometió que le haría pagar a Margarita. Descubriría que nadie, ni siquiera la mujer que una vez amó más que nada, podría traicionarlo impunemente. La noche fue larga y angustiosa para Javier. Lo que debería haber sido una noche de amor e intimidad entre una pareja se convirtió en una batalla solitaria contra el dolor y la traición. La mujer que se suponía era su compañera, su confidente, su alma gemela, se había convertido en su enemiga. Allí, en la oscuridad de esa noche, Javier luchó por contener las lágrimas. Los recuerdos de descubrir la traición, el shock de ver las imágenes del amigo traidor en sus brazos, se mezclaron con ira y frustración. ¡Qué dolor! ¡Qué agonía! ¿Cómo podía hacer esto la mujer a la que confiaba su vida, su alma? ¿Permitir que el amigo infiel entre, permitir que ocurra la traición? En toda la noche, Javier no pudo detener el dolor. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de su amigo traidor volvía para atormentarlo. Y,
junto con el dolor, vino la determinación de que la traición no quedaría impune. Javier juró allí, en aquella oscuridad fría y solitaria, que pagaría lo que le habían hecho. Incluso si le tomara toda su vida vengarse, Javier pagaría esa deuda. Los débiles rayos del sol de la mañana entraban por la ventana, anunciando el fin de la noche de dolor. Los primeros rayos del día marcaron el inicio del viaje de Javier. El viaje que terminaría con el amigo traidor recibiendo su merecido, siendo la herida curada por una fría e implacable venganza. El sol de la mañana fue el testigo silencioso del dolor de Javier esa noche. Pero la luz del nuevo día marcó el inicio de un nuevo viaje, en el que Javier sería el único dueño de su venganza. En lugar de enfrentarse directamente a su infiel esposa, Javier optó por un enfoque frío y calculador. Comenzó a transferir discretamente sus activos, alterar documentos legales y preparar su fuga, todo ello manteniendo una fachada de normalidad. Los días siguientes al devastador descubrimiento fueron una tortura para Javier. Cada vez que miraba a Margarita sentía una mezcla de ira y asco correr por sus venas. ¿Cómo podría enfrentarlo después de todo lo que había hecho? ¿Cómo tuvo el coraje de fingir que no había pasado nada? Sin embargo, Javier sabía que no podía confrontarla directamente. Margarita era una mujer orgullosa y testaruda, y cualquier acusación directa solo la cerraría aún más. No, necesitaba ser más inteligente, más calculador. Entonces, Javier comenzó a elaborar su plan meticulosamente. Primero, buscó un abogado discreto y con experiencia que pudiera guiarlo a través de los procedimientos legales necesarios. Con la ayuda de su abogado, Javier inició el proceso de transferir sus bienes y propiedades a nombre de un amigo de confianza. Cada paso fue cuidadosamente planeado y llevado a cabo en secreto. Javier no podía permitir que Margarita sospechara algo, ya que eso arruinaría todos sus planes. Actuó con calma, manteniendo su fachada de marido amoroso y devoto, aunque por dentro hervía de rabia. Mientras tanto, Javier también comenzó a preparar su fuga. Investigó opciones de vivienda en otras ciudades, analizando los costos de vida y las oportunidades laborales. Todo debía estar perfectamente planeado, ya que no tendría una segunda oportunidad. A lo largo de este proceso, Javier enfrentó momentos de dudas y vacilaciones. ¿Habría futuro para él después de todo esto? ¿Podrá superar la traición y reconstruir su vida? Pero cada vez que estas dudas lo perseguían, recordaba las fotos, la traición de Margarita y su determinación se reavivaba. Finalmente, después de meses de cuidadosa preparación, todo estuvo listo. Javier había transferido la mayor parte de sus bienes, asegurando que Margarita no tendría acceso a ellos. También había encontrado un lugar para vivir en otra ciudad, lejos de miradas indiscretas y de los inevitables chismes. Ahora solo quedaba esperar el momento adecuado para poner en práctica su plan. Y cuando llegara ese momento, Javier estaría listo, armado con la determinación fría e implacable de alguien que busca justicia. En el punto álgido de su traición, su esposa Margarita salió de la casa para encontrarse con su amante, sin sospechar que ese sería el último día que vería a su esposo Javier. Cuando ella regresó, él se había ido, dejando solo una nota críptica y su anillo de bodas. Era una noche de viernes como tantas otras. Margarita se arregló con esmero, vistiendo sus mejores galas y maquillándose con especial cuidado. A Javier no le pareció extraño, creyendo que se estaba preparando para una noche especial, tal vez una cena romántica para celebrar un año más de matrimonio. Como un tonto, le sonrió cuando Margarita se despidió con un beso rápido, diciéndole que tenía que trabajar más tarde esa noche. Javier asintió deseándole buenas noches y dirigiendo su atención a la televisión, completamente ajeno a la realidad de la situación. Tan pronto como Margarita salió de casa, Javier puso en marcha su plan meticulosamente elaborado. Rápidamente recogió las bolsas que había preparado en secreto, revisando cada detalle para asegurarse de que no quedara nada atrás. Con movimientos rápidos y precisos, Javier subió las maletas al coche, con la mente centrada solo en el objetivo final. No extrañaría esa casa, esos recuerdos. Todo había quedado manchado por la traición de Margarita. Antes de irse, Javier dejó dos cosas sobre la mesa de café, una breve y críptica nota informando a Margarita de su partida y su anillo de bodas.
Ese anillo que alguna vez había simbolizado su amor y devoción ahora no era más que un amargo recordatorio de promesas incumplidas. Javier echó un último vistazo a su alrededor, sus ojos recorrieron las habitaciones vacías que alguna vez albergaron su felicidad. Allí ya no le quedaba nada. Con un profundo suspiro, salió por la puerta principal, la cerró con llave por última vez y dejó atrás todo lo que alguna vez consideró su hogar. El viaje hacia su nueva vida fue silencioso, interrumpido únicamente por el rugido del motor y alguna que otra señal de tráfico. Javier conducía con determinación, la mirada fija en el horizonte y la mente enfocada en el futuro incierto que le esperaba. Cuando Margarita regresó horas después, encontró la casa vacía y fría. La nota críptica y el anillo de bodas abandonado fueron las únicas pistas que dejó Javier, un recordatorio silencioso de que su traición había destruido todo lo que alguna vez habían construido juntos. Esa noche, mientras Margarita lloraba sola en la oscuridad, Javier ya estaba lejos, emprendiendo un nuevo viaje, dejando atrás el pasado y todo lo que representaba. Se había ido silenciosamente, pero su partida resonaría como un grito ensordecedor en la vida de Margarita, un recordatorio constante del dolor que había causado. Los primeros días en la nueva ciudad fueron un torbellino de emociones para Javier. Después de tantos meses de planificar meticulosamente su fuga, finalmente se liberó de las ataduras del pasado. Sin embargo, la libertad llegó acompañada de una abrumadora sensación de soledad e incertidumbre. Javier había dejado todo atrás, su casa, sus pertenencias, sus recuerdos. Ahora se encontraba en un lugar extraño, rodeado de rostros desconocidos y teniendo que reconstruir su vida desde cero. Por primera vez en años, estaba verdaderamente solo. Los primeros días Javier se refugió en el silencio y la soledad de su nuevo apartamento. Necesitaba ese tiempo para procesar todo lo sucedido, para sanar las heridas emocionales y mentales que había dejado la traición de Margarita. No fue fácil superar años de amor y devoción, solo para que todo fuera destruido por una mentira y una traición. Pero, poco a poco, Javier empezó a adaptarse a su nueva realidad. Exploró las calles de la ciudad, descubriendo nuevos lugares y creando nuevos recuerdos. Cada paso que daba era un paso hacia su nueva vida, una vida libre de las ataduras del pasado. Con el tiempo, Javier también pudo encontrar un trabajo que le proporcionara unos ingresos estables. Se dedicó a su trabajo con diligencia, encontrando en él una fuente de propósito y realización. Trabajar era una forma de mantener su mente ocupada, evitando que se adentrara en los caminos oscuros del pasado. Poco a poco, Javier empezó a reconectarse con el mundo que lo rodeaba. Hizo nuevos amigos, compartió sus experiencias y creó nuevos vínculos. Estas nuevas conexiones le ayudaron a recordar que, a pesar del dolor de la traición, la vida seguía y él todavía tenía mucho que ofrecer. Cada mañana se volvía un poco más luminosa, cada noche un poco más tranquila. Las heridas seguían ahí, pero estaban sanando. Javier fue reconstruyendo su vida, ladrillo a ladrillo, memoria a memoria. Y, en medio de este proceso de sanación y reconstrucción, Javier descubrió algo que había perdido hacía mucho tiempo, la esperanza. La esperanza de que le esperaba un futuro mejor, un futuro en el que el dolor y la traición serían solo recuerdos lejanos, reemplazados por nuevas alegrías y nuevos logros. Javier sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero estaba decidido a recorrerlo. Había sobrevivido a la peor de las traiciones y ahora estaba listo para abrazar su nueva vida, una vida construida sobre las cenizas del pasado pero iluminada por la promesa de un mañana mejor. Pasaron los años y Javier logró rehacer su vida en la nueva ciudad. Consiguió un buen trabajo, encontró nuevos amigos e incluso empezó a tener citas de nuevo. El dolor de la traición todavía estaba ahí, pero era solo una sombra distante en su memoria. Hasta que un día, cuando menos lo esperaba, el pasado volvió para atormentarlo. Javier estaba de compras en el mercado local cuando la vio. Margarita, su ex esposa, la mujer que había traicionado su confianza y destruido su matrimonio, estaba parada a pocos metros de distancia, examinando la fruta en la sección de productos frescos. Por un momento, el mundo pareció congelarse alrededor de Javier. Sus palmas comenzaron a sudar, su corazón se aceleró y todo el dolor y la ira que había enterrado en lo más profundo de su ser amenazaron con salir a la superficie nuevamente.
Luchó contra el impulso de darse la vuelta y correr, sabiendo que enfrentarse a Margarita era inevitable. Cuando finalmente lo vio, sus ojos se abrieron en estado de shock. Por un breve momento, simplemente se miraron el uno al otro, un tenso silencio flotando entre ellos. Entonces, Margarita empezó a acercarse, abriendo la boca para decir algo. Javier no esperó a oírlo. Con un breve movimiento de cabeza, se dio vuelta y salió del mercado, dejando atrás a Margarita. Le temblaban las manos y podía sentir el sudor frío corriendo por su frente. Todo el dolor y la angustia que tanto había trabajado para superar habían regresado con venganza. En los días siguientes, Javier luchó contra los demonios de su pasado. Los recuerdos de la traición volvieron para atormentarlo y se encontró reviviendo esa fatídica noche, cuando todo se había desmoronado. El inesperado reencuentro con Margarita había abierto una herida que creía ya cerrada. Pero esta vez, Javier no permitió que el dolor lo consumiera. Había recorrido un largo camino desde aquellos días oscuros y no iba a permitir que el pasado arruinara todo lo que había logrado. Con la ayuda de sus amigos y un terapeuta, trabajó para superar la terrible experiencia una vez más. Y poco a poco el dolor disminuyó. Javier se dio cuenta de que, a pesar del shock inicial, el reencuentro con Margarita ya no tenía poder para destruirlo. Ahora era más fuerte, más resistente y no permitiría que el fantasma del pasado le impidiera seguir adelante. Finalmente, Javier logró hacer las paces con ese capítulo oscuro de su vida. No olvidaría la traición, pero tampoco dejaría que eso lo definiera. El futuro estaba frente a él, brillante y lleno de posibilidades, y Javier estaba decidido a aprovecharlo al máximo. Después de años de intentar superar la traición y reconstruir su vida, Javier finalmente encontró la verdadera paz interior. No fue un camino fácil, pero cada paso, cada lucha, cada lágrima derramada lo llevó a un lugar de aceptación y perdón. Al principio, la ira y el resentimiento parecían insuperables. Javier se encontró reviviendo el dolor de la traición, preguntándose dónde se había equivocado y qué podría haber hecho diferente. Pero con el tiempo se dio cuenta de que estas preguntas no llevarían a ninguna parte. La verdad era que la traición no había sido culpa suya y no había nada que pudiera haber hecho para evitarla. Poco a poco Javier aprendió a perdonar. No fue un proceso fácil, pero se dio cuenta de que guardar rencor solo lo devoraría por dentro. Necesitaba dejar atrás el pasado y seguir adelante, no por Margarita, sino por él mismo. Con la ayuda de la terapia y el apoyo de amigos cercanos, Javier comenzó a desenterrar las capas de dolor y resentimiento que se habían acumulado en su corazón. Enfrentó sus miedos e inseguridades, permitiéndose ser vulnerable y exponer sus heridas emocionales. Mientras hacía este trabajo interior, Javier sintió que se quitaba un enorme peso de encima. Los recuerdos de la traición seguían ahí, pero ya no tenían el mismo poder sobre él. Podía mirar hacia atrás sin sentir ese dolor punzante que lo consumía antes. En cambio, Javier aprendió a centrarse en el presente y el futuro. Se dedicó a actividades que lo llenaban de alegría y propósito, como viajar, practicar deportes e involucrarse en causas sociales. Cada nueva experiencia era un recordatorio de que la vida todavía tenía mucho que ofrecer, incluso después del dolor y la traición. Y, sobre todo, Javier aprendió a perdonarse a sí mismo. Se dio cuenta de que había sido demasiado duro consigo mismo, cargando con una carga de culpa y arrepentimiento que no le pertenecía. Al perdonarse a sí mismo, finalmente pudo liberarse de las últimas ataduras del pasado. Con el tiempo, la paz interior se impuso. Javier ya no sentía la necesidad de demostrarle nada a nadie, ni de buscar venganza o retribución. Estaba en paz consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. Este viaje no fue fácil, pero cada paso valió la pena. Javier había superado la peor de las traiciones y emergió del otro lado como una persona más fuerte, más compasiva y más realizada. Y, sobre todo, finalmente encontró la verdadera paz interior que había estado buscando. Después de años dedicados a reconstruir su vida y encontrar la paz interior, Javier finalmente se sintió listo para abrir su corazón nuevamente. Y así conoció a Lucía, la mujer que lo cambiaría todo. El encuentro fue completamente inesperado. Javier estaba en un café local, disfrutando de un momento de tranquilidad con un buen libro,
cuando ella entró. Algo en la mujer llamó su atención de inmediato, tal vez fueron sus ojos brillantes, su sonrisa cautivadora o el aura de calidez que parecía irradiar. Contra todo pronóstico, Javier se encontró entablando una conversación con ella. Lo que debería haber sido solo un saludo cortés se convirtió rápidamente en un animado intercambio de ideas y experiencias de vida. Había algo en Lucía que lo atraía, una conexión que no podía explicar. En los días y semanas que siguieron, Javier y Lucía se hicieron cada vez más cercanos. Descubrieron intereses comunes, valores compartidos y una química innegable. Javier se sorprendió al darse cuenta de que se estaba enamorando nuevamente, algo que estaba seguro que nunca volvería a sentir después de la devastadora traición de Margarita. Sin embargo, esta vez fue diferente. Lucía era una mujer íntegra, leal y honesta. Conocía el oscuro pasado de Javier y en lugar de juzgarlo, le ofreció comprensión y apoyo. Poco a poco ayudó a Javier a sanar las últimas cicatrices emocionales que aún permanecían en su corazón. Con Lucía a su lado, Javier redescubrió la alegría de amar y ser amado. Construyeron una vida juntos basada en la confianza, el respeto y la devoción mutuos. Cada día a su lado era un recordatorio de que el amor verdadero existía y que era posible superar hasta las peores decepciones. Y así, Javier finalmente encontró la felicidad duradera que buscaba. Había recorrido un camino arduo, enfrentado pruebas inimaginables, pero todo valió la pena cuando encontró a Lucía. Juntos construyeron un futuro brillante, lleno de amor, risas y momentos inolvidables. La traición de Margarita era ahora solo un recuerdo lejano, una dura lección que lo había fortalecido y preparado para abrazar plenamente este nuevo amor. Javier finalmente había encontrado la paz, la curación y la alegría que tanto merecía, y todo gracias a la increíble mujer que ahora caminaba a su lado.